El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. La eterna palabra del Señor estará en Juan capítulo 9, versículos del 1 al 7. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Este es un pasaje que tiene 41 versículos y mucha revelación, así que veámoslo con buen ojo para que llegue luz a nuestras vidas. Dice Mateo capítulo 6, versículo 22. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Empezamos en el versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Dice aquí que había un hombre ciego de nacimiento, es decir, nunca vio nada, y estaba en el lugar por donde Jesús pasaba. Y fíjense en esto, en los versículos finales del capítulo 8 de Juan, a Jesús le iban a apedrear los religiosos, por lo que se iba del templo. Cualquiera hubiera despavoridamente salido. Pero Jesús vio al ciego y se detuvo, porque para él vale más la misericordia que el juicio, como dice su palabra en Santiago capítulo 2, versículo 13. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Debemos imitarlo porque muchas veces pasamos por lugares y miramos lo que más nos llama la atención, que generalmente es algo que llama la atención a todos. Por ejemplo, hablando de personas, puede ser algún personaje conocido o famoso. Pero mirar a un ciego, sobre todo en los tiempos de Jesús, no era muy común, porque los consideraban detestables. Pero nuestro Señor Jesucristo ve lo que otros no ven, y se da tiempo a pesar de los momentos difíciles en que se encontraba. Por eso nunca permitamos que las malas actitudes de otros arruinen lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas para apoyar a otros. No permitamos que la maldad de alguien dirija lo que vamos a hacer o lo que no vamos a hacer. Dice Lucas capítulo 6, versículo 36. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Y como siempre lo mencionamos, esto pasó en lo natural, pero todo esto es para que nosotros lo entendamos espiritualmente. Porque aunque es necesario cuidar el cuerpo y tener buena vista natural o cualquier parte de nuestro cuerpo bueno, porque es el templo donde debe morar el Espíritu Santo, esta enseñanza es para nuestra alma y espíritu, las que deben ser salvos. Dice Salmos capítulo 30, versículo 3. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Salmos 34, 22. Jehová, redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuanto en él confíen. Salmos capítulo 35, versículo 9. Entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. También esta enseñanza es para el espíritu. Dice Salmos capítulo 34, versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Espiritualmente hablando, es para los que han nacido de nuevo en el Espíritu, pero que no ven las cosas espirituales de las que nos habla la Escritura, solo ven lo natural de ellas, como cuando Pablo era Saulo. Dice Hechos capítulo 9, versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Cuando uno ve espiritualmente, conoce más a Dios y se va llenando del Espíritu, de la palabra de vida. Cuando uno ve, entiende, como le pasó a Job. Veamos en Job capítulo 42, versículos del 1 al 10. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza.
Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocaustos por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad shuhita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job, y quitó a Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Cuando uno ve, se arrepiente y se santifica porque ve a un Dios santo. Y en los versículos que leímos recién, los 3 amigos de Job hablaron con cordura más de las 3/4 partes del libro de Job, pero solo de labios, en lo conceptual, pero no en la experiencia. Job sí lo conoció en una experiencia real, por todo lo que le pasó. El sufrimiento lo hizo ver, porque para ver a Dios hay que pasar por vientos tempestuosos y fuego envolvente, como nos explica Ezequiel de la gloria divina en Ezequiel capítulo 1, versículos del 4 al 5. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre. Por eso veamos lo que el Señor dijo cuando entró en la sinagoga, donde había algunos judíos piadosos como Nicodemo y José de Arimatea, que eran pobres de espíritu y quebrantados de corazón. Dice Lucas capítulo 23, versículo 50. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Pero también muchos fariseos que eran cautivos, ciegos y oprimidos. Y dijo el Señor de los fariseos en Mateo capítulo 15, versículos del 7 al 16. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiéndole él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Esto dijo el Señor estando dentro de la sinagoga en Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ahora, probablemente este ciego estaba en el patio de los gentiles dentro del perímetro del templo, donde sus padres lo llevaron, y ahí mendigaba, ya que sus padres sí pertenecían a la sinagoga. Dice Juan capítulo 9, versículo 22. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesare que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Los padres tenían miedo de los religiosos, se cuidaban de ellos, posiblemente no tenían el Espíritu. Dice 2 de Timoteo capítulo 1, versículos del 7 al 9. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Mas el que recibió la vista de su fe empezaba a crecer, por eso lo expulsaron. Dice Juan capítulo 9, versículos del 34 al 38. Respondieron y le dijeron:
tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Continuamos con nuestro texto base en el versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Sus discípulos le preguntaron aquello posiblemente porque oyeron cuando Jesús dijo esto al paralítico de Betesda en Juan capítulo 5 versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Ahora, los discípulos dan por sentado de que hay pecado, por eso hay enfermedad. Este pecado debió ser grande porque la enfermedad empezó cuando nació. Y es una pregunta para tomarlo seriamente, porque tiene que ver con el problema del sufrimiento. Y viene la pregunta: ¿por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué hay miseria? Y hay algunas razones para ello. La primera causa es el pecado original, la rebelión que entró a la raza humana en el Edén, y eso trajo la muerte, y la muerte no es la voluntad de Dios para su creación, sino la vida eterna, porque fuimos hechos para la eternidad. Por eso, para restaurar, Dios envió a su Hijo en forma de hombre para vencer la muerte. Dice Hebreos capítulo 2 versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Por eso, si nos tomamos de Cristo, seremos como Él en su sufrimiento, muerte, resurrección y vida eterna. Todos mientras estamos en esta tierra estamos expuestos a dolor y tristeza, y no necesariamente esto tiene que ver con nuestro pecado personal. Ahora, el Señor no promete librarnos del dolor, sino del maligno. Dice Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que la primera causa del sufrimiento es el pecado universal. Estamos insertos en esta tierra que está en problemas, pero Dios será nuestro amparo. Dice Salmos capítulo 37 versículo 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La segunda causa de sufrimiento por la enfermedad es por la obstinación individual por el pecado, que tiene consecuencias en nuestra vida personal, y sí hay ocasiones en que la enfermedad y las crisis son resultado del juicio de Dios por el pecado. Dice Ezequiel capítulo 18 versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Este versículo está diciendo que cada persona es responsable individualmente de lo que hace. Veamos Éxodo capítulo 20, versículo 5. Para entender algo, dice el 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Estos dos últimos textos parecen contradecirse, porque parecen decir en este último que cuando un padre peca, Dios va a mantener su ira sobre 4 generaciones más. Y esta puede ser otro motivo por la que sus discípulos le preguntaron quién pecó, sus padres o él. Porque el ciego cuando nació no había pecado todavía. Pero lo que el texto de Éxodo quiere decir es que cada familia que rechaza a Dios y continúa rechazando a Dios, padres de familias que no le enseñan a sus hijos que hay un Dios y a que ni ellos mismos no creen, y el mismo hijo crece en incredulidad, la maldad que le está transmitiendo es muy grande. Por eso los padres estamos llamados a enseñar las buenas nuevas a nuestros hijos. Por eso dijo Josué a los que se estaban alejando de Dios en Josué capítulo 24 versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Por eso si las familias se empecinan en pecar generación tras generación,
La misericordia de Dios no se va a hacer presente, pero si guardan su palabra, sí. Dice Éxodo capítulo 20, versículo 6. Y hago misericordias a millares a los que aman y guardan mis mandamientos. Por eso no debemos salirnos del cerco de su protección. Dice Eclesiastés capítulo 10, versículo 8. El que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Porque el que es nacido de Dios no puede pecar. Dice primera de Juan capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La tercera causa del sufrimiento que Dios permite es para un propósito mayor, y ese propósito es para que las obras de Dios se manifiesten en nosotros. Este es el más difícil de entender, porque la mentalidad cristiana de hoy no cabe la premisa de que estemos bien con Dios y a la vez estemos viviendo un sufrimiento, sea enfermedad o cualquier otra calamidad. Pero muchas veces Dios permite sufrimiento para que haya crecimiento y madurez espiritual. Y eso trae gloria a su nombre, porque la gente sabe cómo tú naciste, de dónde vienes, pero cuando Dios acabe su obra contigo, no te van a conocer, te vas a ir pareciendo a Cristo. Continuamos con el texto de hoy, en el versículo 3. Respondiendo Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora bien, en este versículo la palabra manifestar viene del griego phaneró, Strong G 5319, que significa poner en evidencia, aparecer, conocer, mostrar, es decir, el Señor se le revelará, se le dará a entender, saldrá a la luz, brillará. El Padre envió a su Hijo, que ya en el Antiguo Testamento estaba profetizado para dar las buenas nuevas. Dice Isaías capítulo 61, versículos del 1 al 3. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, planteo de Jehová para gloria suya. Es interesante que aquí no aparece para dar vista a los ciegos, que sí aparece en Lucas 4, que leímos más atrás, y es porque en esos tiempos sucedió todo en lo natural. Hoy debemos verlo espiritualmente. Por eso, aunque los fariseos, los religiosos, lo entendían espiritualmente, querían solo comprenderlo naturalmente, solo lo de afuera para ser vistos por los hombres. Dice el Señor sobre los religiosos, en Mateo capítulo 23, versículos del 5 al 7. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Sigue diciendo en Mateo capítulo 23, versículos del 24 al 28. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justo a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Por eso vino el Señor para deshacer las obras del diablo. Dice 1 de Juan capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y vino principalmente para dar buenas nuevas a los pobres de espíritu y hacer sus obras, la del Señor en nosotros, no nuestras obras. El salmista oraba así, en Salmos capítulo 17, versículos del 1 al 7. Oye, oh Jehová, una causa justa,
está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia procedía mi vindicación, vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de la senda de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás. Oh Dios, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Vean en el versículo 4 que las obras humanas son sendas de los violentos, pero las obras de Dios a través de su palabra producen un cambio en nuestro ser, si nos dejamos guiar y lo obedecemos. Dice Salmos capítulo 78, versículos del 1 al 7. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, las cuales mandó a nuestros padres que las notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán los cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. En estos otros versículos el salmista testifica de lo que Dios ha obrado en él. Dice Salmos capítulo 73, versículos del 23 al 28. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Los que han seguido nuestros mensajes saben que la mano derecha representa lo espiritual. No hay como las obras de Dios. Dice Salmos capítulo 86, versículo 8. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Dice Salmos capítulo 103, versículos del 1 al 7. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Como dice el versículo 7, todo lo hizo a través de su palabra. Ello producirá fruto del Espíritu. Versículo 4 de nuestro texto principal. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Nuestro Señor Jesucristo está comparando entre lo que se puede hacer de día y de noche en lo natural para darnos una explicación espiritual. Es decir, lo normal es que la mayoría de las personas trabajen de día porque de noche se van para su casa. Pero espiritualmente, ¿a qué se refiere? Viendo el contexto en la que está este versículo, está hablando de las obras que el Señor hace en nosotros. Está hablando que al tiempo de la humanidad le queda poco. Mientras Cristo, el Verbo, está entre nosotros, es para iluminar, pero se está atardeciendo y poco a poco la luz dejará de alumbrar, porque se está multiplicando la maldad incluso en los creyentes, cuando llegará la noche en que nadie pueda trabajar. Dice Mateo capítulo 24 que irá disminuyendo la presencia en muchos creyentes, inclusive que el sol se oscurecerá y la iglesia no dará su resplandor. Veamos Mateo capítulo 24, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Dice Salmos capítulo 19, versículos del 4 al 7.
Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Versículo 5 de nuestro texto base. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Mientras Cristo está en los creyentes, estos alumbran al mundo en su presencia. Dice Mateo capítulo 5, versículos del 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es la razón por la que dejó a los discípulos la gran comisión. Dice Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Versículo 6 de nuestro pasaje. Dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Esto tiene que ver con el versículo anterior. La saliva del Señor representa una pequeña muestra de la fuente de agua viva y el polvo representa lo que somos nosotros. Dice Job capítulo 10 versículo 9. Acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. Y combinándolo representa el barro que somos hechura suya. Dice Efesios capítulo 2 versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El untar con lodo los ojos del cielo significa que el Señor usa al creyente genuino como instrumento para dar vista a los ciegos espirituales que no pueden ver. Dice 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículos del 19 al 21. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pero esto ciego no va a ver hasta que reciba instrucciones del Señor. Versículo 7 de nuestro texto base. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Hasta que este hombre no hizo lo que Jesús le dijo que hiciera, no fue sano. Él no fue sano cuando iba, él no fue sano cuando estaba ahí en el estanque de Siloé. Él fue sano después que hizo lo que el Señor le dijo que hiciera, y le indicó el lugar cuando eso sucedería. La sanación no estaba en el lodo ni en el agua, aunque fue el medio. El poder estaba en la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. La clave de su sanidad fue en el siguiente orden: creer, obedecer y sanar. Las aguas de Siloé están en aquel creyente que el Señor lo ha tratado y lo ha enviado, aquella agua que corre mansamente. Dice Isaías capítulo 8 versículo 6: por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé que corren mansamente. Solo el Señor puede enviar lo verdadero. Dice Mateo capítulo 9 versículos del 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos.
Rogad pues al Señor de las mies que envíen obrero a sus mies. Por eso debemos estar atentos a la voz del Señor y la de sus profetas. Dice Éxodo capítulo 15, versículo 26. Y dijo: si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oír a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén.